amigos, amigas, les saludo en el nombre glorioso, maravilloso del Señor Jesucristo. Queremos compartir un corto mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, texto 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, bendito Dios, glorioso Señor. Estás aquí. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz por misericordia a toda la humanidad, Señor. Y tú has mandado a que se predique el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Y por esa razón estamos aquí, Señor, porque tu palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Pero para que crean es necesario, Señor, que escuchen tu palabra. Ten misericordia de toda persona que escuche, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estimado amigo y amiga, Dios nos enseña en su palabra que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Fuimos creados para alabar a Dios, para adorar a Dios, para reflejar el amor, la misericordia de Dios, para reflejar la gloria de Dios. Pero Dios le dio un mandamiento al primer hombre llamado Adán. Le dijo, cuando lo creó y lo puso en ese jardín hermoso llamado huerto del Edén, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese hombre desobedeció a Dios, y como consecuencia de esa desobediencia, en el mundo entró el pecado, entró el sufrimiento, entró el dolor, entró la angustia, entró la enfermedad y entró la muerte. El ser humano quedó separado de Dios, siendo enemigo de Dios, destinado a morir, a ir a un lugar de condenación, a estar separado de Dios sin esperanza. Pero Dios es misericordioso, Dios es amoroso, y entonces Dios trazó un plan de salvación, donde envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y dice la palabra que Él amó tanto al mundo al que Él amó, al mundo al que Dios amó, es a usted que me escucha, amigo y amiga. Amó a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo anciano, anciana, joven, señor, señorita. Dios le amó grandemente, y por esa razón envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El ser humano era enemigo de Dios, pero Dios tenía en sus planes redimir al ser humano, salvarlo. Y la única manera de salvarlo era por el sacrificio de su propio Hijo, de Jesucristo. Él vino como una muestra del amor de Dios para con nosotros. Cristo es la personificación del amor de Dios para con usted que me escucha, amigo y amiga. Jesucristo es el amor de Dios hecho realidad para con usted, para con toda persona, para con todo ser humano. Muchas personas, cuando miran el sufrimiento en las calles, cuando ven niños desnutridos, niños muriendo, se preguntan, dicen: no creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Amigo y amiga, pero Dios está allí, solamente esperando que nosotros demos el paso de fe, de darle el control de nuestra vida, de nuestra voluntad, de entregarle nuestro corazón, de rendirnos a Él, para que Él pueda obrar, para que Él pueda
para que Él pueda salvar a esos niños, para que Él pueda salvarle a usted. Usted necesita darle su corazón a Dios, a Jesucristo. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Cristo no vino para destruir al ser humano. Él no vino para emitir juicio contra usted. Él vino para salvarle. Dice que no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Porque así estaba en sus planes, que Él tenía que venir a la tierra a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre preciosa, porque la única manera de limpiar el pecado era por la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, pero la única sangre que puede quitar el pecado es la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. La sangre de ningún hombre puede quitar el pecado, ni que sea la sangre del presidente de la República, ni que sea la sangre del Papa, ni que sea la sangre de un santo, de esos que nombran santo aquí en la tierra, porque solamente la sangre de un verdadero santo, de un hombre sin pecado, podía quitar el pecado. Y no ha habido ningún hombre sin pecado, sino solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, porque no fue concebido en pecado, fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu Santo. No fue concebido, no llevó en su sangre, no llevó la herencia del pecado, no fue transmitida en sus genes. El Señor es santo, el Hijo de Dios, y solamente Él podía quitar el pecado, solamente Jesucristo. Por esa razón entonces Él vino a la tierra para salvarnos. Nosotros estábamos condenados a vivir separados de Dios, a ser destruidos, a ir a un lugar de tormento, de condenación, a ir al infierno. El ser humano cuando pecó, le entregó a Satanás. Cuando ese hombre llamado Adán desobedeció a Dios, le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado. Entonces, Satanás lo convirtió en su esclavo. Satanás lo convirtió en su esclavo. Y entonces, Satanás tomó autoridad sobre todas las cosas en las que Dios le había dado autoridad al hombre. El hombre quedó destinado a morir. Pero Dios, que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, no lo creó para que fuera al infierno. No lo creó para que su propia imagen fuera a reflejar el carácter siniestro, el carácter homicida, el carácter perverso de Satanás. Tristemente el ser humano no refleja la gloria de Dios, no refleja la misericordia ni el amor de Dios, sino que refleja las obras de Satanás. Una persona que vive llena de odio, una persona que vive engañando, robando, hurtando, una persona que vive practicando el aborto, una persona que vive mintiendo, una persona que vive en la incredulidad, que reniega de Dios, que rechaza el Evangelio, no refleja la imagen de Dios, sino la imagen del mismo diablo, la imagen de Satanás, porque tristemente Satanás tiene al mundo enceguecido, las personas no pueden ver la condición en la que se encuentran, porque para eso necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan aceptar a Jesucristo como su Salvador, necesitan convertirse al Evangelio, porque solamente de esa manera sus ojos pueden ser abiertos y mirar la condición espiritual, y mirar que necesitan de un Salvador, mirar que solamente ese Salvador es Jesucristo. Dice la palabra entonces, que Cristo no vino para condenar, sino que vino para salvar. Pero también dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que cree es aquel que obedece. El que cree en Dios es aquel que obedece a su palabra. Y dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. Amigo y amiga,
si usted no obedece a la palabra de Dios, si no ha tenido un encuentro con Jesucristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, entonces usted no cree en Dios. Usted sabe que existe Dios, usted conoce que existe Dios, pero no cree. Y dice la palabra de Dios que está bajo condenación, está bajo condenación. Por esa razón necesita volver su mirada a Dios, convertirse al Evangelio, aceptar a Jesucristo como su Salvador, aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Amigo y amiga, Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con usted que me escucha, amigo y amiga, en que siendo pecador, en que siendo enemigo de Dios, en que estando separado de Dios, destinado a morir, a ir al infierno, a la eterna condenación, Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por usted y por mí. Aleluya. Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por usted que me escucha, amigo y amiga. Él murió por nuestros pecados. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que decimos una mentira, cada vez que engañamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cada vez que estafamos, cada vez que hacemos trampa, cada vez que renegamos de Dios, cada vez que dudamos, que rechazamos la palabra de Dios, es como si nosotros mismos en persona estuviéramos allí, en ese lugar donde Cristo fue crucificado. Es como si nosotros mismos martilláramos los clavos en sus manos. Es como si nosotros mismos estuviéramos dando latigazos al Señor. Cada vez que la persona peca, es como si estuviera allí en vivo y directo, escupiendo el rostro del Señor, dándole latigazos. Amigo y amiga, la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande para con la humanidad. Y por esa razón fue que Cristo vino a la tierra, por esa razón fue que Cristo vino a la tierra. Y en esta semana se conmemora ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Su muerte, crucifixión, su resurrección. Y aunque el mundo no comprenda ni siquiera qué día fue muerto y crucificado, lo importante es que Él vino por nosotros, que Él vino a morir por nosotros, que Él vino para reconciliarnos con Dios, que vino para darnos otra oportunidad. Amigo y amiga, cada latigazo que Cristo recibió, cada vez que le escupieron, cada vez que le dieron de puñetazos, fue por el pecado que usted y yo cometemos. Fue por el pecado que usted comete, fue por la incredulidad, fue por la mentira, fue por el robo, fue por el aborto, fue por el odio, el resentimiento, por la estafa, fue por el rechazo que sentimos hacia el Evangelio. La mayoría de las personas sienten hacia el Evangelio, amigo y amiga, pero Dios en su gran misericordia, Dios en su gran misericordia sigue dándole oportunidades al ser humano para que se arrepienta, para que se convierta al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y el que cree es el que obedece la palabra de Dios. Si usted no obedece, sencillamente no cree en Dios, y para ser salvo usted necesita creer en el Evangelio, creer en el Evangelio. El Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda persona. El que crea, gloria a Dios, y sea bautizado, será salvo.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree, el que no crea, será condenado. Ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Amigo y amiga, por esa razón usted necesita creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, aceptarle como su Señor, como su Salvador. Porque no hay otro camino de salvación, no hay otro medio de salvación. Él es el único medio de salvación. Él es la única esperanza para la humanidad. Él es la única esperanza para el mundo entero, amigo y amiga. La única manera como podemos salvarnos de la condenación es aceptando a Jesucristo. Es aceptando a Jesucristo. Es rindiendo a Él nuestra vida, nuestra voluntad. Aceptándole como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y obedeciendo a su santa y bendita palabra. Obedeciendo a su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es tan grande, amigo y amiga. Y Cristo, mientras estuvo en la tierra, estuvo reflejando el amor de Dios, la misericordia de Dios. Él estuvo haciendo tantas obras en favor de la humanidad. Y eso que conmemoramos esta semana no es otra cosa que la obra más grande que se haya podido hacer en favor del hombre, en favor de la humanidad. La muerte del Hijo de Dios, la muerte de Jesucristo, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para darnos esperanza, para darnos nueva vida, nuevas oportunidades, para que pudiéramos salir del dominio de Satanás, para que pudiéramos entrar al reino de Dios. Jesucristo estuvo anunciando el reino de Dios, amigo y amiga, no un reino de injusticia, no un reino de muerte, no un reino de enfermedades. A lo contrario, el reino de Dios es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino de sanidad. Y la llave para entrar es el Evangelio. La llave para entrar es el Evangelio. Esa llave que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Es el Evangelio, amigo y amiga. Es el Evangelio de Jesucristo. La palabra poderosa de Dios, que sana, que salva, que liberta, que transforma. Amigo y amiga, usted necesita a Jesucristo en su vida. Dios le ama grandemente. Cristo le ama grandemente. Él murió en la cruz por usted. Él murió en la cruz por usted. No fue que los judíos le mataron. No, no. Usted y yo lo matamos con nuestros pecados. Usted y yo, con nuestros pecados, le hemos dado muerte. Pero, aunque Él murió y fue a la tumba no podía retenerle. Gloria a Dios, la tumba no pudo retenerle, porque Él es Dios, aleluya. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, amigo y amiga. Entonces, estos días de Semana Santa, es importante que reflexione acerca de qué es lo que se está conmemorando, acerca de qué es lo que está usted celebrando. No sea un tiempo para emborracharse, no sea un tiempo para maltratar a su esposa o a su esposo, no sea un tiempo para andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, que sea un tiempo para arrepentirse del pecado, que sea un tiempo para aceptar a Jesucristo como su Salvador, para que reconozca que estaba sin esperanza, para que reconozca que estaba bajo maldición, que estaba condenado a morir, a padecer, a ir a la eterna condenación, pero por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, usted tiene una esperanza, usted tiene otra oportunidad, usted puede ser salvo, usted puede ser libre del pecado, puede ser transformado en una nueva criatura y tener entonces el regalo maravilloso de Dios, el perdón, la salvación, la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Amigo y amiga, nos encontramos aquí en esta noche compartiendo esta palabra de Dios, porque Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted acepte a Jesucristo como su Salvador, porque Él es el único Salvador. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenga presente, amigo y amiga,
que somos mortales, tenga presente que el tiempo en la tierra es muy corto y que la única esperanza que tenemos para entrar a la vida eterna, la única puerta es Jesucristo. Aleluya. La única puerta es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ese que vino a la tierra, murió y resucitó y vive por siempre. Vive por siempre y para siempre, porque Él es Dios. Aleluya. Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Vino a la tierra para tomar su lugar y el mío. Para tomar su lugar y el mío. Amigo y amiga, Jesucristo vino a la tierra para tomar su lugar. El lugar que nosotros merecíamos. Nosotros no merecíamos el perdón. No merecemos el perdón de Dios. No merecemos la misericordia de Dios. No merecemos el amor de Dios. Pero Dios es amoroso, infinitamente misericordioso. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en este día Dios ha tenido misericordia con usted. Usted que escucha esta palabra le llega a usted porque es misericordia de Dios para con usted. Es misericordia de Dios para con usted, amigo y amiga. Por eso, dice el Señor en su palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice la palabra del Señor en Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busque la salvación en Jesucristo, que todavía hay tiempo. Busque la salvación en Jesucristo, que todavía hay tiempo. Pero el tiempo se va a terminar, amigo y amiga. El tiempo pronto se va a terminar. El tiempo se va a terminar. Por eso aproveche la oportunidad, amigo y amiga, que usted tiene. Usted puede ser salvo en esta noche. Usted puede recibir el perdón de sus pecados si inclina su corazón a Jesucristo y le dice, Señor, perdóname. Perdona mis pecados, porque he vivido separado de ti. He vivido siendo tu enemigo. No he creído, no he obedecido. He vivido lleno de odio, de resentimiento, de maldad, de trampa, de robo, de estafa. He sido un incrédulo. Pero tu sangre limpia el pecado. Limpia mis pecados, Señor. Pídale perdón al Señor, Él le va a escuchar. Y entonces, como dice la palabra de Dios en Juan 1:12, usted pasará a ser hecho un hijo de Dios. Pasará a ser hecho un hijo de Dios. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Sus pecados serán perdonados. Y será hecho una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por cada persona que esté escuchando esta palabra. Te pido que tengas misericordia, Señor. Que tengas misericordia, Padre bendito. Y con tu sangre preciosa, Señor Jesús, con tu sangre derramada, laves el pecado de toda persona que esté escuchando esta palabra. Que se arrepienta con todo su corazón y se vuelva a ti, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.